Dime cuándo. Ya. Gloria a Dios. Glorificado sea Cristo Jesús. Amados hermanos y amigos, que el Señor les bendiga. Este es su hermano, su amigo William Mora, pastor de la Primera Iglesia Hispana Asamblea de Dios, localizada en el 4917 Beaver Dam Road, en la ciudad de Bristol, Pensilvania. Doy gracias al Señor por la oportunidad que me concede de estar en su casa de oración y de poder dirigirme a su pueblo, todo aquel pueblo que ha sido redimido con la sangre de Cristo. Alabado sea el Señor. Y también podemos hablarle a nuestros amigos, a los cuales pues amamos y oramos por ellos. Alabado sea el Señor, esperando de que el Señor pues los toque en una manera especial pronto, y que ellos puedan también servirle al Señor como deben. Alabado sea Dios. Voy a invitarles a que inclinemos nuestro rostro y elevemos una oración a nuestro Dios. Alabado sea el Señor. Y pues oramos. Amante Dios, Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos das de estar delante de tu presencia, Señor. Nosotros necesitamos de ti, y gracias por cuidar de nosotros, Señor. Gracias por darnos la oportunidad de poder ser útiles en tu obra, Señor, de actuar como un canal de bendición para bendecir a nuestros hermanos y también a nuestros amigos. Señor, te pedimos en estos momentos que tu Espíritu Santo, Señor, vaya delante de nosotros, Señor, y que toque las vidas, Señor, que toque las mentes de los hermanos y de los amigos que nos sintonizan, Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, ahora también intercedemos, Señor, por los hermanos que están afectados de salud, Señor, el hermano Marcelino, la hermana Aida y su esposo, Señor, la hermana Ana Crespo, la hermana Cuevas. Alabado sea el Señor, y un grupo de hermanos también en Nicaragua, Señor, la mamá de la hermana Yajaira y la otra hermana también que pidieron la oración. Señor, también pedimos por la familia Capetillo, Señor, que acabamos de perder pues, o no perderlo, sino que él se fue, pues, nuestro hermano y cuñado y amigo también a la eternidad. Pero gracias porque tú, oh Dios, lo tenías en tus manos, Señor, y ahora te pedimos por la familia, que ellos sean fortalecidos y que se restablezcan de este golpe duro, Señor, que acaban de pasar. Padre, pedimos también por los países de Ucrania y Rusia, Israel, Señor, los palestinos, Señor, y aún pedimos por el grupo terrorista de Hamas. Señor, tú sabes la necesidad que tienen esta gente, Señor, que tienen un corazón inclinado hacia el mal, pero también tienen un alma que necesitan ser tocada, Señor. También intercedemos por el país nuestro, Señor, y los países de todos los hermanos y amigos que nos están sintonizando, Señor. Presentamos, oh Dios, a cada uno de estos países y líderes, Señor, que ellos pues abran puertas para tu palabra, Señor, y que podamos seguir ganando almas para ti, Señor. Dejamos todo en tus manos, Señor, esperando que tú nos guíes en todo lo que aquí hagamos. En el nombre de Jesús lo pedimos, Señor, y te damos gracias. Amén. Gloria a Dios. Voy a pedir a la hermana Francis que pase por acá. Ella pues nos va a dar el estudio de la palabra del Señor. Amén. Praise the Lord. Okay. Hermanos, que el Señor les bendiga. Un día más vamos a llegar a ustedes. Hoy no estamos exactamente en la iglesia, pero vamos a estar transmitiendo con el propósito de que cada hermano que nos sintoniza y que nos sigue, pues pueda recibir la lección de hoy. Hoy nosotros nos encontramos en la lección número 2 del nuevo expositor, en la unidad Principios para la Vida Cristiana. Vamos a estar estudiando cosas que todos nosotros debemos de entender y saber y conocer para poder vivir una vida cristiana en victoria, y que podamos glorificar y bendecir a Dios con nuestro testimonio a aquellas personas que no le conocen. Así que son principios que debemos de aprender. Así que vamos a estar estudiando primera de Juan,
hoy vamos a estar en los capítulos 2, del 3 al 29 y 3 del Juan 1, 15, o sea, tercera de Juan del 1 al 15. O sea, eso es un solo capítulo, vamos a estar viendo algunas cosas ahí. También aquí tenemos hoy la verdad central, dice así: discipulando cristianos significa vivir en obediencia a Cristo. Un discipulado de cristianos significa obediencia a Cristo. Una de las cosas que nosotros vamos a estar viendo, las cosas que el Señor Jesús nos enseña de cómo debemos de vivir y de cómo debemos de actuar en nuestra vida mientras caminamos en el camino de la fe. Así es que estas son doctrinas que debemos de comprender y entender, y que debemos de asegurarnos de entenderlas y ponerlas por práctica. El estudio de la lección dice vivir como un discípulo de Cristo. O sea, tenemos un maestro que fue excelente en todo lo que hizo aquí en la tierra. Nos dio ejemplo de todo, de cómo vivir, de cómo andar, de cómo hablar, aún hasta de cómo comer. Así es que nosotros tenemos un maestro que nos dio el ejemplo, y por esa razón vamos a seguir las reglas y las enseñanzas que Él nos dejó para que podamos ser unos buenos discípulos. Y vamos a estar viendo las verdades de la enseñanza. Dice así, espérese un momentito: el discipulado cristiano significa vivir en obediencia a Cristo. Una de las cosas que necesitamos de gran importancia en nuestra vida es ser discipulado. Y a veces creemos que es fácil, pero muchas veces hay que hacer muchas cosas para someternos al discipulado. Así es que es necesario que entendamos esto. El versículo clave dice en 1 de Juan 2:6, dice así: el que dice que permanece en Él, o sea, en Dios, debe andar como Él anduvo. Jesucristo nos dio ejemplo de cómo caminar, de cómo comer, como le dije ahorita, de cómo hablarle a la gente, de cómo vivir entre unos a los otros. Nos dio consejos sabios e inteligentes a que nosotros podamos seguir y podamos tener una vida en victoria. Así que para ser discípulo tenemos que aprender todas esas cosas que Él nos enseñó. Él nos dio el ejemplo. Bendecido sea el Señor. ¿Ok? Las metas de la enseñanza. Debemos comprender que la obediencia a los mandatos de Dios revela nuestro amor por Él y nuestro conocimiento de Él. Hermano, cuando usted y yo obedecemos la palabra de Dios, los mandamientos que Él ha instituido, lo que Él tiene establecido en la ley y las cosas que Él no, los estatutos y decretos que Él ha declarado, usted y yo, si nosotros lo seguimos, nosotros vamos a vivir una vida con un buen conocimiento de Dios, ¿verdad? Y con gran amor hacia Él, porque Él todo lo que Él escribió es con el propósito, porque Él nos ama y Él no quiere que nosotros nos perdamos. Segunda, debemos de elegir y obedecer el mandato de Jesús de amar a los demás de la manera en que Él nos ama. Diríamos, esto casi es imposible. ¿Cómo podemos amar como Jesús amó? Pero eso es lo que Él quiere que haga, que nosotros aprendamos a amar como Él nos amó, entender que Él lo dio todo por nosotros. Él se entregó, Él pudo haber rechazado el hacer el sacrificio, sin embargo, Él se sostuvo firme y fiel, confiando que el Padre le iba a sostener y le iba a ayudar hasta el final, y Él iba a tener la victoria que todos necesitamos para ser salvos. Y gracias al sacrificio que Él hizo, hoy nosotros podemos decir, somos salvos. Así que es muy interesante que debemos obedecer el mandato de Jesús de amarnos los unos a los otros, de manera en que Él nos amó. La tercera, debemos reconocer la necesidad de proteger su corazón, o de nuestro corazón, de necesidad de proteger nuestro corazón y nuestra mente de los falsos maestros, conociendo a Dios en su palabra.
de la única manera que usted y yo vamos a poder entender y comprender cuando un falso maestro está dando falsas enseñanzas es cuando usted y yo nos introducimos a la palabra de Dios y la conocemos y sabemos que Él lo que es lo que Él dice. Así que es bueno que entendamos eso. Entonces la porción de la escritura que tenemos para hoy, como le dije, se encuentra en Primera de Juan, capítulo 2, del 3 al 29, y después Tercera de Juan, del 1 al 15. En Primera de Juan 2, capítulo 2, del 3 al 29, y Tercera de Juan, del 1 al 15. ¿Okay? Vamos a leer los versos que tenemos aquí citados, pero usted que tiene la Biblia, manténgase en comunión y busque su Biblia y lea toda esa porción porque es necesario que no lo podemos cubrir todos los textos, pero aquellos que tenemos señalados, sí vamos a tratar de entrar en ellos. Pero antes de yo empezar, déjeme darle, Padre amado, Padre bueno, orar antes de empezar. Padre Santo, Padre bueno, Padre amado, en este momento, Señor, venimos delante de ti, dándote gracias, Señor, porque tú has sido bueno, tu misericordia es para siempre, tu amor es eterno y tu palabra santa es verdad. En este día, Señor, yo te necesito como te he necesitado siempre y quiero que tu presencia sea real en mi vida y también en la vida de aquellos hermanos que nos escuchan, que tú los toques, los transforme, los cambie, les des entendimiento, les des sabiduría y ellos puedan comprender y entender la verdad de tu palabra, que los consejos sabios de la misma nos dan para que nosotros podamos tener una vida triunfante y para que nosotros podamos amarte y bendecirte como tú demandas y también hacer la perfecta voluntad tuya de amar a los demás. Te pedimos, oh Dios, que nos bendiga, que tu Santo Espíritu esté con nosotros en este día, que nos unja de una manera especial y que tu palabra, Señor, llegue a aquellos corazones que la necesitan oír en este día. Te damos gracias por tu misericordia, por tu bondad y tu amor y te pedimos, Señor, que estés con nosotros. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Y la palabra del Señor se encuentra en 1 Juan 2, del 3 al 10, después vamos a leer 15 al 17 y 24 al 27. Vamos a ver en el nombre de Jesús. Dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Wow, hermanos, escuche bien lo que la palabra dice. Si sabemos que nosotros le conocemos, ¿verdad? Necesitamos guardar los mandamientos. El que dice que yo le conozco y no guarda su mandamiento, dice, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Wow. Verso 5. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Cuando guardamos su palabra, ¿verdad? Nos perfeccionamos, ¿verdad? En el amor de Dios nos perfeccionamos y sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Él nos dio ejemplo de toda especie. Todo lo que podemos mencionar, Él nos dio ejemplo. ¿Ok? El verso 7. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Verso 8. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Vemos que en este capítulo también él menciona las tinieblas, el contraste que hay entre las tinieblas y la luz. Verso 10. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. ¿Se da cuenta por qué razón es que debemos de amarnos los unos a los otros? Verso 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él.
porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Aquí nos está dando consejos, hermanos. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Los deseos de la carne nos están hablando de cosas sexuales, los deseos de los ojos, de todo lo que es materialismo que nosotros queremos tener. Y la vanagloria de la vida, las cosas que hemos obtenido y logrado, que le hemos dado tanto énfasis que nos olvidamos a veces de que tenemos que buscar a Dios y someternos a Él, ¿ok? Bendecido sea el Señor. Verso 17 dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. O sea, que todas estas cosas que la gente se enfatiza tanto tiempo y dedican tanto tiempo, todas esas cosas son temporales, no van a ser eternas. Lo que es eterno es cuando nosotros nos sometemos a la palabra de Dios, buscamos su dirección y hacemos lo que Él dice, eso va a ser eterno. Verso 24, brincamos al 24. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. O sea, todo lo que hemos oído, lo que hemos aprendido, todo lo que se nos sigue enseñando, todo lo que vamos a seguir aprendiendo, si eso permanece en nosotros, nosotros vamos a permanecer en el Hijo, que es Jesucristo, y en nuestro Padre Celestial, que está en los cielos. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Que grande promesa tenemos, ¿verdad? Danos vida eterna. Os he escrito esto sobre lo que os engañan. Nos advierte de nuevo en esta porción bíblica que tenemos que tener cuidado, que tenemos que guardarnos, que tenemos que conocer la palabra para podernos desenvolver cuando venga gente con engaños, trayéndonos, aún usa la misma palabra de Dios para traernos engaños. Así que tenemos que abrir los ojos y estar pendientes con mucho cuidado de lo que oímos y también de lo que se nos enseña. Siempre debe ser todo lo que se enseña con relación a la palabra de Dios. Y todo debe ser que el centro sea nuestro Señor Jesucristo. El verso 27. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado. Permaneced en Él. Tenemos un buen consejo de la palabra de Dios. Usted quiere leer más, busque la porción completa en Primera de Juan, capítulo 2, y también parte de la tercera de Juan, el único capítulo que tiene. Así es que nosotros sabemos que la palabra del Señor es fuerte muchas veces, nos aconseja para nuestro bien. Los mandatos y las reglas que Dios ha establecido han sido para el bien suyo, para que nosotros no pequemos y para que podamos tener una vida que agrade al Señor. Y al fin y al cabo, los que vamos a ser beneficiados somos nosotros. Así es que es bueno que la escuchemos y que le pongamos atención y podamos ponerla en práctica. Así que después de haber leído esto y haber dado un poquito de esto, vamos a entrar a un poquito de resumen y después entramos a la clase. Dice aquí, ¿cuáles son las características de un verdadero discípulo de Jesús? Esa es una pregunta que usted y yo debemos de responder individualmente. Podríamos decir muchas cosas, pero cada cual tiene que decir cuáles son esas características que se desarrollan en nosotros. Ya no somos como éramos antes. Ya no andamos con una vida de desenfreno como se vivía antes. No estamos supuestos a estar mintiendo. No estamos supuestos a haciendo ninguna clase de pecado que desagrade a Dios y que también pueda traer confusión a los que nos observan, hermanos. Así es que todos nosotros debemos de saber cómo Dios quiere que nosotros vivamos. ¿Ok? El apóstol Juan escribe, los que dicen que viven en Dios deben de vivir como Jesús vivió, ¿verdad? Este es el texto audio, o el texto clave, como usted lo quiera llamar, pero es en una nueva, ¿cómo se dice?
la nueva versión bíblica, pero él dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo, para aquellos que lo conocen así. Primera de Juan 2:6. Dice aquí, aprender de él e imitarlo. Nosotros debemos de vivir como Jesús vivió, debemos de aprender de él y imitarlo. Los verdaderos discípulos seguirán el ejemplo de Jesús en la manera que interactúan con las personas, cómo usan su tiempo y recursos y responden a la tentación. Así que eso nos va a identificar a nosotros como discípulos de Jesús. Cómo usamos nuestro tiempo, cómo tratamos a las demás personas, cómo usamos nuestros recursos, ¿verdad? Y cómo respondemos a la tentación. Porque déjeme decirle, hermano, una manera u otra el enemigo nos tienta y nosotros pues tenemos que aprender a cómo responder. Dice, y se relaciona con el mundo que nos rodea. ¿Y cómo nos relacionamos con el mundo que nos rodea? ¿A quién admiramos hoy o a quién admiramos en nuestra niñez? ¿Verdad? Nos asemejamos en algo que nos influyó tal persona. O sea, ¿habrá habido algo que nosotros admiramos a alguien que ha influido en nosotros en nuestra vida? Podríamos decir, tuvimos buenos maestros que nos ayudaron, que nos enseñaron. Tuvimos algunas personas amigos o tíos o vecinos que nos dieron consejos y que nos ayudaron, que podemos recordar y podemos entender. O pueden ser otras cosas como gente de la televisión que nos impulsaron a que fuéramos o actuáramos de otra manera o que se estudiara, cosas así. ¿Verdad? Cualquier cosa que usted diga en esta pregunta, pues cómo esto le influyó a usted, ¿verdad?, en su vida. Cuando miramos a una persona y la imitamos, es una forma de honrarla. Y le mostramos respeto y queriendo ser como ellos y ponemos interés en las cosas importantes para ellos. Mucha gente diría, bueno, quizás los deportistas, los agentes del deporte, o quizás, como dije, un profesor o una maestra que tuvimos en la escuela, que nos haya ayudado, ¿verdad?, que nosotros recordamos que insinuó y nos impulsó a que nosotros sintiéramos el deseo de ser como ellos son o actuar como ellos son. En cambio, cuando se trata de Dios, nosotros la cosa cambia. Revelamos nuestro amor por Dios y conocimiento de Él, obedeciendo las cosas que Jesús nos enseñó. O sea, cuando tratamos de las cosas de cómo estamos en el Señor, cómo vivimos para Él, ahora estamos viendo cómo podemos agradar y cómo podemos imitar a nuestro Señor Jesucristo. En estas epístolas o carta del apóstol Juan nos anima a vivir como Jesús vivió y también nos desafía a revelar nuestro conocimiento de Dios viviendo en obediencia a sus mandamientos. Esta es lo particular de estas cartas, vivir como Él vivió y que guardemos sus mandamientos. Nada nos da a comprender que una de las formas que revelamos nuestro amor por Dios es amándonos unos a otros y cuidándonos de no amar las cosas de este mundo. Hay mucho peligro, ¿verdad? Que la gente pues creen que todo es correcto y que todo se puede llevar a la iglesia. Cuando quiero decir esto, estoy refiriéndome en todo lo que usted quiera entender. También nos ayudará a reconocer los falsos maestros y observando cómo viven, y nos anima a permanecer en las enseñanzas de Jesús en la verdad de Dios. O sea, que esto es lo que vamos a estar viendo en esta clase hoy. Cómo el Señor nos enseñó los mandamientos y los decretos que Él ha ordenado, cómo debemos de amarnos unos a los otros y aprender de esas enseñanzas que el Señor nos da. La primera parte de esta clase dice así. La primera parte es obedecer los mandamientos de Dios. La obediencia revela el conocimiento de Dios. Cuando usted ve a una persona que es obediente, tiene que haberse instruida en la palabra de Dios. Porque mire, déjeme decir, el mundo hoy está al revés y no actúa como Dios quiere que actuemos, ¿verdad?
pero cuando usted ve a una persona que es reverente y que obedece, automáticamente usted sabe que tiene que haber algo de Dios en su vida y del conocimiento de su palabra. Primera de Juan 2, del verso 3 al 6, perdón. Aquí vamos a estar viendo esto. Obedecer los mandamientos de Dios, ¿verdad? La obediencia revela el conocimiento de Dios. ¿Cómo podemos estar seguros de que conocemos y amamos a Dios? Primera de Juan, ¿verdad? 2:3 nos dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. ¿Ok? ¿Cómo conocemos? Si amamos a Dios, si guardamos sus mandamientos. Y el verso 5 dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en Él. O sea, son dos cosas. Tenemos que estar en el amor de Él, ¿verdad? Guardando sus mandamientos y también guardando su palabra. Porque es la palabra la que nos enseña a cómo andar, cómo comer, cómo vivir, cómo hablar, cómo vestirnos, hermano, cómo comportarnos, ¿verdad? Y cómo seguir directamente para que no nos desviemos del camino al cielo. Ok, dice, estos versos nos sirven para preguntarnos. Esta es una pregunta que cada uno de nosotros debíamos de hacernos cuando leemos esos dos versos. ¿Están mis pensamientos y palabras revelando mi amor, mi conocimiento de Dios y amor por Él? ¿Ah? ¿Usted vio lo que dice esos versos? Y entonces está esa pregunta que nosotros debemos de contestarnos cada uno individualmente. Quizás no sea fácil responder a esto, pero es importante dejar que la palabra de Dios nos guíe a vivir cada vez más como Jesús. Es importante cómo podemos vivir como Jesús, guardando su palabra, guardando sus mandamientos, entendiendo lo que nos dice y conociendo lo que nos dice para que nadie nos engañe. Bendecido sea Dios. En esta lección tenemos 3 puntos claves. El primero, la obediencia a los mandamientos de Dios revela nuestro amor por Él y nuestro conocimiento de Él. ¿Okay? Cuando usted y yo conocemos al Señor, ¿verdad? Vamos a obedecerlo y eso va a mostrar la obediencia, ¿verdad? Conocer el amor de Él y conocer sus mandamientos. La segunda, cuando Dios revela nuestro amor por Él y nuestro conocimiento de Él, ¿okay? Cuando amamos a otros como Jesús nos ama, estamos obedeciendo sus mandamientos. Cuando usted y yo mostramos amor por los demás, ¿verdad? Estamos obedeciendo sus mandamientos. El tercero es vital guardar nuestro corazón y nuestra mente contra los falsos maestros, conociendo a Dios y a su palabra. Es vital, es importante que tanto usted como yo conozcamos su palabra, porque así es que podemos guardar los mandamientos. Bendecido sea el Señor. Nos podemos identificar, muchas personas se identifican como cristianos hoy porque asisten a una iglesia o porque nuestra familia ha vivido, ha conocido y ha sido cristiana. Pero eso, yo no soy salva porque mi papá es salvo. Usted no es salvo porque usted va a la iglesia. Usted es salvo cuando usted y yo también soy salva, cuando tenemos una relación con el Señor. Esto es algo individual. Usted no puede decir que es cristiana porque mi familia va a la iglesia, ¿verdad? Usted es cristiano si usted tiene una relación con Cristo. Pero el verdadero cristiano se demuestra por una vida de obediencia a la palabra de Dios. Demostramos nuestro conocimiento de Dios y amor por Él al obedecer sus mandamientos. La obediencia es una respuesta natural para alguien que conoce a Dios. Una persona que conoce a Dios, usted puede estar segura que va a ser una persona que es obediente. Al contrario, la desobediencia es lo que revela incredulidad
y desprecio por Dios y la verdad de su palabra. Usted ve cuando una persona es rebelde, no quiere obedecer a Dios, no quiere seguir las instrucciones, no quiere entrar por lo que está establecido, pues se rebela contra Dios, pues no quiere saber de Dios y no quiere saber de su palabra. Es por eso que es importante dedicar tiempo a estudiar su santa palabra, porque en ella vemos su poder y soberanía. Nuestro Dios es soberano. Él es Dios de todas las cosas creadas. Todo lo que no podemos ver, lo que existe, lo ha creado Él. Él es soberano. Al conocer el amor y carácter de Dios, nos ayuda a que confiemos cada día más en Él. Cuando usted y yo conocemos el carácter de Dios, cómo es Dios, cómo nos ama, cómo nos perdona, cómo es de paciente, cómo nos ayuda en nuestras pruebas, cómo nos sustenta, cómo nos provee, nosotros empezamos a conocer a Dios y tenemos confianza en Él y esperamos en Él porque sabemos que su palabra es verdad y que Él es real. Amén. Y que Él vive y que cuando Él habla, Él deja pasar lo que Él dice, Él lo hace pasar. Nosotros Amén. Podemos estar seguros, hermanos, en sus manos cuando confiamos y creemos en Él. ¿Ok? Dice, el Espíritu Santo, al conocer el amor y carácter de Dios nos ayuda a que confiemos cada día más en Él. El Espíritu Santo nos ayudará a ser más conscientes de quién es Él y cuánto nos ama. Hermano, porque muchas personas no saben que el Señor los ama. Muchas personas, aún a veces hasta cristianos, dicen, pues yo no sé si el Señor me ama, yo no sé si el Señor me ha perdonado. Hermano, eso es duda. Y eso no es Dios. El enemigo pone esa duda para que usted y yo dudemos del amor de Dios. Podemos confiar que sus mandamientos siempre son para nuestro bien. Cuando Él dice no haga esto, no es porque le quiere evitar a usted de que usted tenga fun o de que usted tenga deleite o que usted tenga gozo en una que otra cosa que Él ha prohibido. No, es por el bien de usted y por el bien mío. Los mandamientos siempre han sido para nuestro bien. Ok, alabado sea amarnos Dios. unos a otros. Primera de Juan 2, del 7 al 11. Y aquí vamos a tener una partecita, un comentario de Juan del 1 al 8. De tercera de Juan del 1 al 8. Revelamos nuestro conocimiento de Dios y amor por Él, amándonos unos a otros. Es de la única manera que usted puede dejarle ver al mundo que usted ama a Dios, cuando usted ama a las demás personas. Jesús dijo, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Este es mi mandamiento, que nos améis unos a otros como yo os he amado. Esto se encuentra en San Juan, el libro de San Juan, el Evangelio según San Juan 15, versos 9, 10 y 12. Esto os mando, que os améis unos a otros. Verso 17 del mismo capítulo. En 1 de Juan 2.8, Juan contrastó la luz con las tinieblas. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero, estoy citando, en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Si queremos estar claro cómo es el amor de Dios, tenemos que observar y ver la vida terrenal de Jesús. Si usted quiere ver cómo es que Él quiere que nosotros andemos, pues tenemos que leer en la Escritura y ver cómo Él anduvo. Él estuvo sometido a sus padres. Sea Dios. Él se sometió a la ley, todo lo que había que hacer en la ley. Él guardó las fiestas que había que guardar, ¿verdad? Él cuando ya empezó su ministerio, Él se preocupó más por la gente que por sí mismo. No prestó mucha atención a las cosas que se le hacía a Él, sino Dios estuvo dispuesto hasta dar su vida por nosotros. Así que usted y yo necesitamos entender y comprender eso, ¿verdad? Su amor nunca fue egoísta,
ni basado en sus sentimientos. Mire, hermano, Jesús, Él se preocupaba más por la gente que quizás por Él. ¿Se acuerdan cuando hablaba con la samaritana en el pozo de Jacob? Los discípulos habían ido a comprar comida y cuando le trajeron la comida, Él dijo que Él tenía otra comida que comer. Y ellos se preguntaban, ¿le habrá traído alguien comida? Y ellos se sorprendieron verlo hablar con una mujer, ¿verdad? Pero reconocemos y entendemos que Él era más importante la obra del Señor que las necesidades que Él podía tener. Eso es lo que Dios nos ha enseñado. Dice aquí, su amor nunca fue egoísta, basado en sus sentimientos. Siempre eligió hacer lo mejor por los demás. Cuando nosotros actuemos así andaremos en la luz de la verdad y el amor. Si nosotros actuamos como Él actuó, andaremos en la luz y en el amor. Amar unos a otros, dice, eso algo que nos Dios ha dicho. Esto nos desafía a perdonar, a ofrecer hospitalidad, a alentar a la gente cuando necesitan ser alentados, servir, a ser amables y honrar a los demás. Jesús nos dijo que la gente sabría que pertenecemos a Él por nuestro amor unos a otros. Así es que la gente conoce y sabe que amamos a Dios. Cuando ellos pueden observar y ver que usted y yo amamos a las demás personas, que no hacemos acepción de personas, que estamos dispuestos a ayudar si podemos en lo que sea. Ahí es que se muestra el amor de Dios. En 3 de Juan 1-8 dice, el apóstol elogió a Gayo por vivir de acuerdo con la verdad, demostrando su amor por Dios, atendiendo y cuidando a los maestros ambulantes que pasaban por su zona. Él vivió los pasajes amarnos unos a otros, de una manera digna de observar. Y es un buen ejemplo para nosotros seguir en nuestro camino con Dios, ¿verdad? Nosotros sabemos que nuestro camino continúa y que vamos a encontrar cosas. Este hombre fue elogiado por el apóstol Juan, por el trabajo que él hacía, ¿verdad? Porque él hacía un trabajo que a Juan le agradó, ¿verdad? Cuando la gente pasaba por donde él estaba, él le daba hospitalidad, ¿ok? Y los ayudaba. En cambio, vemos que él habla de Diótrefes, ¿verdad? En el verso 9 nos habla de que él prefería siempre el primer lugar y que no apoyaba a la gente que pasaba por la iglesia donde él estaba. Y esto pues no fue un buen testimonio para este señor. Y nos lo menciona para que nosotros pues también tengamos cuidado. Bendecido sea el Señor. Aquí vamos a estar viendo conocer y amar al Padre. Conocer y amar al Padre, esta es la segunda parte. Conocer y amar al Padre. Ustedes que pertenecen a Él. 1 de Juan 2, del 12 al 14. Vamos a ver, aquí ya yo había leído los versos anteriormente. Leemos el resumen. Dice, usted que pertenece a Él. Oh Dios. Dice, esta carta es dirigida a todos los cristianos de todos los tiempos en su camino de fe. Los llamaba hijitos. Mira, hermano, una de las cosas lindas del apóstol Juan, el que tenía esa amabilidad y ese cariño para tratar a la gente. Él los llamaba hijitos. Y aquí le habla a los padres y le habla a los jóvenes y vemos que los trata con esa misma ternura, ¿verdad? Hijitos, los llamaba hijitos, tanto a padres como a jóvenes. En estos versículos se implica que hay una progresión a medida que crecemos en nuestro conocimiento y amor por Dios. En esta porción escritural podemos ver varios atributos de un verdadero creyente. El primero, sus pecados son perdonados por la obra expiatoria de Jesús en la cruz.
No es bueno nosotros levantar las manos al cielo y darle gracias al Señor, que Él ha sido tan bueno y tomó nuestro lugar y llevó nuestros pecados, ¿verdad? Debemos de reconocerle y darle gracias todos los días por ese gran amor y por esa obra que Él hiciera en la cruz del Calvario, ¿verdad? Porque debemos de entender que Él lo hizo porque nos amó, no porque nosotros nos los merecíamos, sino porque Él nos amó de tal manera que estuvo dispuesto a ir a la cruz por usted y por mí. Por los creyentes, verdaderos creyentes. Dice aquí, Él murió en la cruz. Okay. Conocen al Padre y al Hijo. Una de las cosas que nosotros también tenemos que darle gracias a Dios es porque el Hijo vino a mostrarnos al Padre, ¿verdad? Y también a que nosotros pudiéramos ser salvos y alcanzar la vida eterna. Tercera, experimentamos la victoria sobre el maligno. Reconocemos que cuando nosotros estamos en el Señor, experimentamos la victoria, hermanos. Si usted y yo seguimos los consejos sabios de la palabra, los mandamientos, los guardamos y buscamos la manera que la palabra nos hable, nosotros vamos a estar en victoria, seguro en las manos del Señor. La cuarta es el poder de Dios. Le permite a una vida firme y en obediencia, libre de caos del pecado. Y la quinta, ¿verdad? El poder de Dios, el Espíritu Santo que nos ha dado, nos va a ayudar a que nosotros vivamos fuera del pecado. Si usted está en pecado, pues tiene que arrepentirse. Y si yo también estoy en pecado, tengo que arrepentirme, pedirle perdón al Señor y reconciliarme con Él. La quinta es que guardemos la palabra de Dios en nuestro corazón. Por eso es que es necesario aprenderla y memorizarla, hermano, porque va a llegar el momento probablemente que quizás vamos a estar aquí todavía en la tierra, no hayamos muerto o Cristo no haya venido y quizás no vamos a tener la palabra porque cada día las cosas se ponen más mal para el cristianismo, pero nosotros reconocemos que el Señor dijo que Él va a estar con nosotros hasta el fin. Amén. Y nosotros tenemos que confiar y creer en su palabra y esperar en Él. Amén. Aunque las cosas se pongan todos los días más difíciles y el enemigo se levante como un río, como dice el libro de Isaías, nosotros reconocemos que el Espíritu de Jehová ha levantado bandera y que nosotros podemos confiar en Él. Como discípulos de Jesús, nuestro crecimiento se ve afectado por nuestro conocimiento. Si como discípulo usted no conoce al Señor y no sabe de qué hablarle a la gente cuando le hace preguntas, pues ahí nosotros vamos a ser afectados. Es por eso que se nos recomienda que aprendamos, que estudiemos, que leemos la Biblia, que oremos, que busquemos a Dios, ¿verdad? Para que podamos al mundo y la aplicación de la palabra de Dios. No necesitamos el conocimiento y la aplicación de la palabra de Dios. En Hebreos 4:12 nos revela el poder de las Escrituras. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta el partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Su palabra nos ayuda y nos guía hacia todo lo que es correcto y bueno. Si volvemos y entramos a esa porción de la Escritura, hermano, no hay lugar donde usted y yo nos podamos esconder. Dios conoce nuestro corazón y conoce las intenciones de nuestro corazón. Y todas las partes de nuestro cuerpo. Mire, habla de la coyuntura, del tuétano, ¿verdad? Habla y discierne nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. No hay lugar para que nosotros nos escondamos de Dios. Así que alabado sea el Señor. Él nos conoce, Él nos entiende, Él sabe lo que usted cabila en su mente y en su corazón. Así que no hay lugar para escondernos. Estamos como si estuviéramos desnudos delante de Él. Él es Dios y sabe todas las cosas. No améis al mundo. Primera de Juan 2, del 15 al 17. El amor del Padre no está en nosotros
cuando amamos a las cosas que están en el mundo. Entienda eso bien claro, hermano. Usted está pendiente a todas las cosas del mundo, el amor de Dios no está en usted. Usted y yo tenemos que dejar las cosas del mundo. Tenemos que salir de Él. No podemos estar en Él. No las podemos traer a la iglesia. Tenemos que vivir una vida limpia y santa para que agrademos a Dios y podamos estar listos en aquel día cuando Él nos llame. En aquel día usted no va a tener excusa, no va a poder decir, no va a poder culpar a nadie. Si tiene la suerte y la bendición de que Jesucristo esté a su lado, va a poder estar de pie. Si no, triste de nosotros, hermano. Esto se refiere a la mundanalidad, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Primera de Juan 2:16. La lujuria o los deseos de la carne se refieren a los pecados de sexualidad, toda esa barbaridad que se practica en el mundo, tanta mundanalidad, tanta cosa, usted me entiende, de eso es que se está hablando. Los deseos de los ojos son los deseos codiciosos de las posesiones materiales. Hay gente, hermano, que no puede ver que otra persona tenga un televisor de 84 pulgadas porque allá van a comprarlo aunque no tengan dinero. Hay otras personas que no pueden ver que alguien tenga unos zapatos que digan Nike, que aunque no tengan, allá van a comprarlo. Esos son los deseos de los ojos, hermano. Cosas que no agradan a Dios. Usted y yo debemos de vivir una vida agradable y santa al Señor. Cuando nosotros aprendemos a vivir para Dios, no vamos a tener problemas. Vamos a vivir confiados en que Él nos va a estar ayudando siempre. Amén. La vanagloria de la vida es la arrogancia a nuestra posición y logros alcanzados. Usted no sabe que hay gente que porque tienen un título o tienen dos, hay personas que tienen 2, 3, 4 títulos y 2, 3 PhD. Ellos miran a las demás personas como por el hombro, como si ellos fueran más grandes porque ellos tienen ese conocimiento, ¿verdad? Es bueno tener conocimiento, es bueno conocer, ¿verdad? Y aprender, pero los conocimientos suyos no lo hacen más grande que nadie. Quizás usted se cree así, pero no lo hace más grande. Así que reconozcamos eso. Cuando nos preocupamos por estas cosas, no crecemos en el conocimiento y amor por Dios. Cuando estamos preocupados porque quiero tener lo mejor, porque lo mío es lo más grande, lo mío es lo más bello, yo soy el que sé más, estamos en peligro, hermanos, y no crecemos en el conocimiento y amor por Dios. Pero perseguir la satisfacción sexual, la riqueza material y las posiciones nunca van a satisfacer nuestra alma. Nunca va a haber una satisfacción. Siempre vamos a querer tener más. Siempre vamos a querer ver más. Siempre vamos I don't know, yo no sé qué más, ¿verdad? El profeta Isaías nos dice en Isaías 55, del verso 1 al 3. Vamos a leer esto. A todos los sedientos, venid a las aguas. Y a los que no tienen dinero, venid y comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. Cuando buscamos diligentemente su palabra, a través de la fe en Jesús, habrá satisfacción en nosotros. No necesitamos tener lo más grande, ni tener lo mejor, ni tener lo más brillante, ni tener nada. Podemos tener satisfacción al Señor cuando nosotros nos regocijamos y honramos y bendecimos su santa y divina palabra.
Este es un buen llamado para que nosotros reflexionemos en lo que es importante y que consideremos el consejo sabio que el profeta nos da. Sí, mi hermano, es un consejo muy sabio. Bendecido sea el Señor. Vamos a estar en la parte tercera de la clase, ¿verdad? Dice aquí, protegerse contra el engaño. Primera de Juan 2, del 18 al 23. Reconocer a los anticristos. Porque, hermano, el mundo está esperando al anticristo, pero déjeme decirle que desde el tiempo de Juan y de Pablo han habido muchos anticristos. Anticristos son las personas que se oponen a lo que Cristo tiene establecido. Okay. Es cierto que va a venir uno al final que va a ser tremendo y que va a gobernar el mundo, pero está hablando de gente que enseña enseñanzas falsas y que quieren que usted y yo le sigamos. Así que tenemos que abrir los ojos y cuidarnos. Bendecido sea Dios. Aquí vamos a estar viendo esto en 1 Juan 2, del 18 al 23. Reconocer a los anticristos. Verso 18. Hijitos, otra vez, esa ternura pastoral que el apóstol Juan tenía. Ya es el último tiempo, imagínense. Él está diciendo que era el último tiempo y él vivió aquí, él vivió como 80 años, ¿ok? Y estaba en el primer siglo y ya nosotros estamos en el segundo milenio después de nuestro Señor Jesucristo y Cristo todavía no ha venido y él dice, es el último tiempo. O sea que a través de todos los siglos se ha repetido esta misma doctrina, este mismo advice, como se dice, el mismo consejo para que estemos preparados. Dice aquí, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora ha surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. En Mateo 24, del 23 a 25, Jesús advirtió que en los últimos días surgirían falsos maestros quienes harían que muchos se apartarían de la fe. Lo que está aconteciendo hoy, hermanos. Juan lo vio y escribió que estuviéramos en guardia, que veláramos, porque Él nos mandó a que veláramos, ¿verdad? Permaneciendo fieles a Jesús por medio del conocimiento de la palabra de Dios. Él usó la palabra anticristo refiriéndose a los falsos maestros que se habían levantado de la iglesia de las iglesias que él supervisaba. Falsos maestros se pueden referirse a los que se oponen a la palabra de Dios o se presentan como salvadores, que debemos de estar cuidándonos contra los que enseñan conceptos contrarios al evangelio, sea de adentro en la iglesia o sea de gente que venga de afuera, que tenemos que cuidarnos. Se nos ha dado el Espíritu Santo para estar seguro de la verdad de Dios. Es el Espíritu Santo que nos ayuda a conocer a los falsos maestros que niegan que Jesús es el Cristo. Algunos aceptan las Escrituras como verdad en ciertos puntos, pero agregan o alegan a los mandamientos. Segunda de Pedro. Vamos a ver esa porción de Segunda de Pedro que nos dice aquí, lo voy a leer en el comentario del expositor. Segunda de Pedro proporciona más información sobre los peligros de los falsos maestros, específicamente aquellos cuya enseñanza conducía a las personas a la inmoralidad sexual. Un ejemplo moderno de este tipo de falso maestro es alguien en el liderazgo de la iglesia que enseña que las relaciones sexuales fuera del matrimonio heterosexual son aceptables y no pecaminosas, hermano. Esas son las cosas que usted y yo tenemos que tener cuidado y tenemos que velar de gente que venga hablando de estas cosas. Esta enseñanza lleva a muchas personas al pecado y niega el poder redentor de Jesús. Los creyentes deben conocer la verdad de la palabra de Dios y pedir al Espíritu Santo que revele cualquier enseñanza falsa que puedan escuchar o estar tentados a creer.
Nosotros tenemos que cuidarnos y tenemos que velar, ¿verdad?, por estas cosas. Así es que esa es la porción que tenía que leerle. O la última partecita dice así: permanecer fieles. En 1 de Juan 2, 24 al 29 y 3 de Juan de 9 al 11. Jesús nos invita a permanecer en su amor. San Juan 15, 9. Y que sus palabras permanezcan en nosotros. Nos protegemos contra las falsas enseñanzas, confiando en su amor y creyendo la verdad de su palabra. No hay otra manera, hermano, que usted y yo podamos responder y podamos vivir conforme a Dios y evitar que las falsas enseñanzas nos vayan a engañar. Para disfrutar de comunión con Dios tenemos que permanecer fieles a Él. Hay que permanecer fiel a Jesucristo. Hay que permanecer fiel a su palabra. Hay que permanecer fiel a sus mandatos, ¿verdad? Nuestra fidelidad se mostrará en una vida justa. Cuando usted y yo vivamos una vida justa, se va a mostrar nuestra fidelidad a Dios. También necesitamos tener comunión con el pueblo de Dios para ayudarnos a permanecer fieles. Debemos de creer la Biblia, que es la palabra de Dios infalible y con toda autoridad. Hermanos, no hay que buscar más. Debemos reunirnos con otros creyentes para que se fortalezca nuestra fe. Constantemente somos bombardeados con mensajes para seducirnos hacia deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Es por eso que debemos conectarnos con otros y que crean la verdad y recordar que el que hace lo bueno es de Dios. Y el que hace lo malo no ha visto a Dios. 1 de Juan 3:11. Debemos fomentar relaciones dentro del cuerpo de Cristo. Esto es la iglesia. Que estén centradas en la verdad de la palabra de Dios. Y estas relaciones sanas nos alentarán en nuestra fe y nos ayudarán a reconocer las falsas enseñanzas. Tenemos muchos consejos en la palabra de Dios a seguir para que podamos permanecer fieles a nuestro Creador. Así que, hermanos, sigámoslo. Si usted quiere ser un buen, ¿cómo se dice?, discípulo de Cristo, que eso es lo que estamos estudiando, tenemos que seguir las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a ver cómo nos dice que en la porción que el expositor titula, ¿qué nos dice Dios? Dice así: revelamos que amamos y conocemos a Dios cuando obedecemos sus mandamientos. La forma más clara es que podemos hacer esto es amando a los demás. No podemos decir que amamos a Dios luego odiarnos unos a otros. Imposible, hermanos. Debemos alentarnos unos a otros para crecer en nuestra fe. Nuestro crecimiento debe ser evidenciado por una semejanza a Cristo cada vez mayor y un marcado contraste con los falsos maestros que nos rodean. La mayor manera de reconocer las mentiras del enemigo es conociendo la verdad que hemos recibido en la palabra de Dios. Nuestro conocimiento de Dios a través de su palabra y nuestra comunión con Él y entre nosotros nos ayuda a mantenernos fuertes y vencer al enemigo. Muy buen consejo, hermano, la palabra nos da. Así que si queremos servir a Dios y queremos vivir para Él y en aquel día estar con Él, tenemos que vivir como Él anduvo y andar como Él anduvo, ¿verdad? Tenemos que vivir como Él fue y andar como Él anduvo. Tenemos que vivir una vida que refleje lo que Él nos enseñó aquí. Así que el Señor le bendiga, el Señor le guarde. Hasta aquí mi parte. Alabado sea el Señor. Dios continúe bendiciendo nuestras almas, hermanos, y qué bueno, usted sabe, es poder aprender en la palabra del Señor y poderla estudiar.
El tiempo viene, hermanos, que no se va a poder hacer eso. Pero por ahora podemos disfrutarla y podemos enseñarla y podemos aprenderla. Ok, pues así que Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Gracias a nuestra hermana Francis por llevar pues a cabo el estudio de esta porción de la palabra, y es una bendición pues aprender la palabra del Señor. Muy bien, vamos a despedirnos en oración, ¿ok? Alabado sea el Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Gracias por la oportunidad que nos diste, Señor, de poder difundir tu palabra, Señor. Tú sabes la necesidad que hay, Señor, en el mundo entero. Y gracias, Señor, porque esta transmisión sale pues, por todo el mundo y no sabemos nosotros dónde tú la vas a utilizar, pero nos da gozo y alegría de saber que tú lo vas a hacer. Gracias, Señor, por ello. Ahora, Padre, vamos a concluir esta reunión y queremos pedir tu bendición, Señor, que tu bendición siempre esté sobre nosotros, la de tu Hijo y la de tu Santo Espíritu, y en el nombre de Jesús lo pedimos y te damos gracias. Amén. Déjeme ahora darle la bendición sacerdotal, que la encontramos en el libro de Números, capítulo 6, verso 24 al verso 26, y dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios me les bendiga, hermanos, Dios me les guarde. Gracias por su atención y su sintonización. Gracias por todo, hermanos. Así que estamos despedidos. Les recordamos que el domingo, si el Señor lo permite, si el Señor no ha venido, pues vamos a estar con ustedes a las 11 de la mañana. ¿Ok? Y si el Señor viene, pues antes del domingo, pues celebramos nuestro culto allá en el cielo. ¿Ok? Pero por ahora, pues le mandamos un beso, un abrazo a cada uno de ustedes y les decimos good night and goodbye. Amen. Praise the Lord.